Bienvenidos, ahora vamos a estudiar las particiones. Vamos a ver la definición de una partición, sea A un conjunto no vacío, una colección P es una partición del conjunto A, si y solamente si esta colección P está compuesta por su conjunto de A. Es decir, que X va a pertenecer a esta colección P, quiere decir que el X es un conjunto contenido en A. Como el X es un conjunto, significa que la colección P es una familia de conjuntos. Pero esta familia de conjuntos, para que sea una partición, debe de cumplir estas tres condiciones. La primera condición es que todo elemento que esté en P debe de ser diferente de vacío. La segunda condición es que si tenemos dos elementos en P, esos dos elementos X y Y, o bien son los mismos o no tienen nada en común. Esta condición B, toda esta condición B es equivalente a que si X es diferente de Y, entonces X intersección Y es vacío. Y el contrapositivo de esto también es equivalente, toda implicación es equivalente a su contrapositiva. Entonces tendríamos que si X intersección Y es diferente de vacío, entonces X debe de ser igual al conjunto Y. Por último, la última condición es que al unir todos los elementos que están en la colección P, debe dar como resultado el conjunto A. Es decir, por eso se llama partición, porque los elementos que están en P prácticamente son pedazos del conjunto A. La idea de partición es que si, digamos, este rectángulo representa a nuestro conjunto A, si esto fuera el conjunto A, este rectángulo y lo que está dentro también es un conjunto donde, digamos, esto está sombreado. Yo puedo hacer algunos pedacitos, por ejemplo, puedo hacer aquí un pedazo, puedo partirlo y a este pedazo llamarle E sub 1. Luego aquí puedo partirlo otra vez y a este pedacito llamarle E sub 2. Y aquí puedo partirlo nuevamente. A este le llamo E sub 3 y a este último le puedo llamar E sub 4. Entonces aquí la partición lo que hace es coleccionar los pedazos. Entonces, P lo que hace es colectar o coleccionar los pedacitos del conjunto A. Por ejemplo, en este caso tendríamos E sub 1, E sub 2, E sub 3 hasta E sub 4. Cada pedacito es diferente de vacío, cumple el inciso A. Cada pedacito es diferente de los demás y no tiene nada en común con los otros. E sub 1 no tiene ningún elemento en común con los otros. Aquí estamos suponiendo que las líneas que hemos dibujado lo que ha hecho es dividirlas, dividir los pedazos, entonces no tienen elementos allí en común, entonces se cumple el inciso B. Y por último, si unimos todos estos pedacitos, E sub 1 lo unimos con el E sub 2, con el E sub 3 y el E sub 4, esto da como resultado el conjunto A. Entonces, esa es la idea de partición. Una partición es una subcolección es una colección de subconjuntos de A, tal que cada elemento en la colección es diferente de vacío. Los elementos de esta colección P son disjuntos por pares, es decir, 2 a 2 son disjuntos. Y por último, al unir todos los elementos de la colección, da como resultado el conjunto A. Veamos algunos ejemplos de particiones. Consideremos esta colección P, que solamente contiene dos elementos, contiene al conjunto P y al conjunto I. El conjunto P es el conjunto de los enteros pares, el conjunto I es el conjunto de los enteros impares. Entonces,
observemos que en efecto la colección P sí sería una partición de Z porque, primero, se cumple la primera condición de la definición de partición. El P es diferente de vacío porque el conjunto P son los enteros pares. Entonces, dentro del conjunto P va a estar el 0, el 2, el 4, el 6, el -2, el -4 y todos los enteros pares. También el conjunto de los enteros impares es diferente de vacío. Se cumple la condición B. En este caso tengo al P y al I. Estos dos conjuntos no tienen nada en común. Entonces, en esta colección, los conjuntos que están dentro de la colección P son disjuntos por pares. Por ejemplo, P con el conjunto I no tienen nada en común. Y al unir el conjunto P con el conjunto I, da como resultado el conjunto de los números enteros. Entonces, al final, se cumplen las tres condiciones de la definición de partición. Además, esta colección P es una familia de subconjuntos de Z. Bueno, ahora veamos la siguiente colección. La colección P es la colección de todos estos conjuntos de un solo elemento. Los elementos de P son conjuntos con un solo elemento. Entonces, observemos que la primera propiedad, si yo agarro un X en esta colección P, el X va a ser un conjunto unitario, es decir, un conjunto con un solo elemento, donde el elemento es un número entero M. Entonces, este conjunto va a estar contenido en Z y va a ser diferente de vacío. Por lo tanto, se cumple la primera condición en la definición de partición. Recordemos que la colección P va a ser una partición, en este caso de los enteros. Primero, esta colección P debe de ser una familia de subconjuntos de Z, es decir, debe ser un subconjunto del conjunto potencia de Z. Debe de cumplir tres condiciones. La primera es que si X pertenece a la colección, entonces X debe de ser diferente de vacío. Aquí hemos observado que la primera condición se satisface. La segunda es que si agarro dos elementos en esta colección P, entonces estos dos elementos o son iguales o no tienen nada en común. Y por último, al unir todos los elementos que están en P, esto da como resultado el conjunto de los números enteros. Así que en este caso, observemos que la colección P es una familia de conjuntos, es un conjunto cuyos elementos son conjuntos y los conjuntos que están dentro de esta colección P vendrían a ser subconjuntos de Z. Entonces, esta condición se satisface. Ya observamos que también la condición A se satisface. Verifiquemos que se cumplen las otras dos condiciones. Para la condición B, si yo agarro dos elementos X, este X va a ser un conjunto con un solo elemento, es decir, X va a ser el unitario M, donde M es un entero, el Y va a ser otro conjunto de un solo elemento N. Entonces, si tendríamos que si si el M es igual a N, entonces X va a ser igual a Y. Y si el M es diferente de N, entonces no tienen nada en común el conjunto X con el conjunto Y. Entonces al final, como solo pueden ocurrir estas dos condiciones, estas dos opciones, entonces al final va a ser cierto que X va a ser igual a Y o que la intersección entre ellos dos será el conjunto vacío.
Por lo tanto, la condición B también se satisface y obviamente por cómo está definida la colección P prácticamente lo que hace es agarra un número entero y lo convierte en un conjunto que solo contiene a ese número entero. Entonces, al unir todos estos conjuntos dentro de la colección P, estaríamos uniendo todos los conjuntos de un solo elemento M, donde el M estaría variando en el conjunto de los números enteros. Entonces, al unir todos estos conjuntos, al unirlos todos, vamos a tener como resultado todo el conjunto de los números enteros, porque estaríamos uniendo el -3 con el -2, con el -1, con el 0, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y así sucesivamente. Entonces, al final estaríamos uniendo, al hacer toda la unión, vamos a tener el conjunto de todos los números enteros. Por lo tanto, la condición C también se satisface. Así que esta colección P resulta ser una partición del conjunto de los números enteros. En el tercer ejemplo tenemos que la colección P es la colección que contiene solamente al conjunto Z. Entonces podemos observar que la colección P, sus elementos son su conjunto de Z. En este caso, la colección P solo tiene un elemento y es el conjunto Z, y sabemos que Z está contenido en Z. Entonces, al final, esta colección P satisface ser una familia de subconjuntos de Z. Ahora, para el inciso A, si yo tomo X en esta colección P, esto implica que el X debe de ser el conjunto Z, y esto es diferente de vacío. Entonces, la condición A es verdadera. Veamos la segunda condición. Si tomamos X y Y en esta colección P, esto implica que X es el conjunto Z porque la colección P solo contiene el Z y el Y sigue siendo también el Z. Por lo tanto, es cierto que X es igual a Y o X intersectado con Y es vacío. Como es cierto esto de aquí, entonces el O también sería verdadero. Y por último, como solo tiene un elemento, entonces al unir los elementos X que están en P, prácticamente solo habría un conjunto en esta unión, solo estaría participando un conjunto, y ese sería el conjunto Z. Por lo tanto, esta colección P sí sería una partición. Y ahora pasemos con la última colección, la colección de todos estos intervalos semiabiertos, cerrado por la izquierda en n y abierto por la derecha en n+1, variando el n en el conjunto de los números enteros. Verifiquemos que esto es una partición del conjunto R en este caso. Entonces, lo primero que debemos observar es que esta colección debe estar compuesta por esta colección P debe de estar compuesta por subconjuntos de R, debe de ser una familia de conjuntos, y cada conjunto dentro de esta colección debe de ser un subconjunto de R. En este caso, los conjuntos son intervalos. Obviamente, esto está contenido en R. Por lo tanto, esta condición es verdadera. Ahora verifiquemos que se cumplen las otras tres condiciones. Primero, si yo agarro un elemento en esta colección P, este X va a ser un intervalo de la forma, un intervalo cerrado por la izquierda. Aquí aparece un entero n, y abierto por la derecha y aparece el siguiente valor de n+1, y esto obviamente es diferente de vacío. Para la segunda condición, si yo agarro dos elementos en P, el X va a ser un intervalo y el Y va a ser otro intervalo.
Como n es un entero, entre n y n más 1 ya no hay más enteros, solo hay números reales que no son enteros. Entonces, aquí vamos a tener que si el n es igual a m, entonces los dos conjuntos son iguales, pero si el n es diferente de m, los dos conjuntos no tienen nada en común, porque estos intervalos, el x solo contiene un entero, que es n, el y solo contiene un entero, que es el m, y no contiene más enteros. Entonces, acá estos dos conjuntos no tienen nada en común. Por lo tanto, la condición B se satisface. Y para la última condición, la condición C, también se satisface porque estaríamos uniendo todos estos intervalos donde el n va variando en el conjunto de los números enteros y esto tendría que ser el conjunto R. Digamos, aquí obviamente cada intervalo está contenido en R, por lo tanto esto que tenemos a la izquierda va a estar contenido en el conjunto de los números reales. Para la otra inclusión, si nosotros agarramos un x arbitrario en R, entonces sabemos por definición de máximo entero que el máximo entero de x es un entero menor o igual que x y el x es menor estrictamente que el máximo entero, su máximo entero, aumentado por 1. Entonces, x pertenece al intervalo cerrado en el máximo entero de x y abierto en el máximo entero de x aumentado en 1. Recordemos, el máximo entero de x se define como el máximo de todos aquellos enteros que son menores o iguales que el x. Bueno, aquí ya tendríamos que el x pertenece a uno de los intervalos que participan en esta unión, por lo tanto, el R es su conjunto de esta unión. De esta forma hemos demostrado o verificado que la colección P en este último ejercicio en efecto es una partición del conjunto de los números reales. Ahora continuemos con este teorema. Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A, entonces el conjunto de todas las clases de equivalencia con respecto a esta relación R forma una partición. Entonces lo que me dice este teorema es que si nosotros tenemos una relación de equivalencia, entonces esta relación induce una partición, y esta partición con respecto a esta relación R vendría a ser el conjunto de todas las clases de equivalencia, es decir, la colección que consiste de todas las clases de equivalencias, es decir, todas las clases de X con respecto a la relación R, donde el X va variando en el conjunto A. Recordemos que la clase de X es un conjunto y está compuesto por todos los elementos Y en el conjunto A, tal que el Y está relacionado con el X. Más adelante vamos a ver que esto también se puede hacer de manera contraria. El recíproco también es verdadero, es decir, que si yo tengo una partición, yo puedo inducir una relación de equivalencia con respecto a esta partición. Entonces, estas dos cosas son equivalentes. Relación de equivalencias, relación de equivalencia induce una partición y toda partición induce una relación de equivalencia en un mismo conjunto A. Bueno, entonces primero vamos a verificar que en efecto
una relación de equivalencia induce una partición. La demostración vamos a hacerla demostrando las tres condiciones de la definición de partición. En este caso, queremos verificar que la colección P sub R, que la estamos diciendo que va a ser, este conjunto, el conjunto de todas las clases de equivalencia, es decir, el conjunto A módulo R, esta colección sería una partición del conjunto A. Entonces debo verificar que este conjunto satisface las tres condiciones de la definición de partición. Es decir, que si tomamos un X en este conjunto, dicho X debe de ser diferente de vacío. Si tomamos dos elementos, X y Y, estos dos elementos o son iguales o no tienen ningún elemento en común. Y por último, al unir todos los elementos de esta colección, debe dar como resultado el conjunto A. Demostremos que se cumple la primera condición. Si X pertenece a esta colección, entonces X debe de ser diferente del conjunto vacío. Bueno, si X pertenece a esta colección la hemos definido como el conjunto de todas las clases de equivalencias, es decir, la colección de todas las clases de X, donde el X va variando en el conjunto A. Si X pertenece a esta colección, significa que X es un conjunto de esta forma. Es la clase de algún elemento que está en el conjunto A. Por lo tanto, el X va a ser la clase de algún elemento A que está en el conjunto A. Bueno, aquí para algún A. Entonces, ya sabemos que toda clase de equivalencia contiene a su representante. En su momento se demostró que para todo X, X pertenece a su correspondiente clase de equivalencia. Entonces, aquí vamos a tener que el A pertenece a su correspondiente clase de equivalencia. Esto significa que el conjunto X, que es esta clase de equivalencia, es diferente del conjunto vacío. Y de esta manera hemos demostrado que cualquier elemento X en la colección de todas las clases de equivalencias sería un conjunto diferente de vacío. Ahora demostremos que si X y Y son dos elementos en esta colección, entonces estos dos elementos o son iguales o no tienen ningún elemento en común. Es decir, la intersección entre ellos dos es el conjunto vacío. Bueno, agarremos estos dos elementos arbitrarios, X y Y. Entonces, hay dos posibilidades: que la intersección sea el conjunto vacío o que sea diferente del conjunto vacío. Para el caso 1, para el primer caso donde la intersección es el conjunto vacío, se cumplirá que esto es cierto, porque si la intersección es vacía, eso significa que esta disyunción es verdadera, porque una proposición de la forma P o Q, cuando sabemos que una de ellas, en este caso la segunda, sabemos que esta segunda es verdadera, entonces toda la disyunción resulta ser verdadera. Por lo tanto, si se da el caso 1, es decir, si se da que la intersección es vacío, entonces esto de aquí resulta ser verdadero. Para el caso 2, cuando la intersección es diferente del conjunto vacío, tendríamos lo siguiente: como el X y el Y pertenecen a esta colección y esta colección está compuesta por todas las clases de equivalencias, es decir, la clase de X, donde el X va variando en el conjunto A, quiere decir que el X, el conjunto X, debe de ser una clase de equivalencia. Entonces el conjunto X debe de ser la clase de algún elemento.
de algún elemento A. Y el Y también debe de ser la clase de algún elemento, en este caso de algún elemento que le estamos llamando B. Ahora, si esta intersección es diferente de vacío, significa que esta intersección también es diferente de vacío, la intersección de estas dos clases. Pero ya demostramos en un teorema anterior, cuando estuvimos estudiando las relaciones de equivalencia, demostramos que si X está relacionado con Y, esto es equivalente a que la clase de X es igual que la clase de Y. Y en ese mismo teorema demostramos que si X no está relacionado con el Y, esto es equivalente a que la clase de X intersectado con la clase de Y es el conjunto vacío. Por lo tanto, si la intersección es diferente de vacío, significa que esto de aquí es falso. Y si esto es falso, significa que esto de aquí resulta ser también falso. Por lo tanto, la negación de esto que tenemos aquí, la negación de esto, tendría que ser verdadero. Por tal motivo, tendríamos que, si esta intersección es diferente del conjunto vacío, entonces, por este razonamiento, tendríamos que A está relacionado con el B. Y esto, por lo mismo que teníamos, esto implicaría que la clase de A es igual que la clase de B. Y de esta manera, el conjunto X tendría que ser igual que el conjunto Y. Por lo tanto, se cumple esta disyunción. Como se cumple que X es igual a Y, entonces esta disyunción resulta ser verdadera porque la primera proposición que tenemos es verdadera. Y por último, para concluir la demostración de que el conjunto de todas las clases de equivalencia es una partición, falta ver que al unir todos los elementos de esta colección da como resultado el conjunto A. Bueno, una inclusión es obvia, es decir, es obvio que la unión de todos los elementos que pertenecen a la colección de las clases de equivalencias, esto está contenido en el conjunto A, porque si X pertenece al conjunto de todas las clases de equivalencia, esto implica que el X es la clase de algún elemento A. Y esto se define como todos aquellos elementos B en el conjunto A, tales que el B está relacionado con el A. Pero al final esto es un subconjunto de A. Quiere decir que la unión de todos estos X está contenido en el conjunto A. Así que para demostrar la igualdad, solo debemos demostrar la otra inclusión, que el conjunto A está contenido en la unión de todos estos X. Por lo tanto, agarremos un elemento arbitrario A en el conjunto A. Recordemos que todo elemento pertenece a su clase de equivalencia. Pero por definición de A módulo R, la clase de A pertenece a esta colección y de esta manera tendríamos que el elemento arbitrario A pertenece a su clase, pero esta clase estaría participando en esta unión. Eso significa que esta clase está contenida en la unión. Por lo tanto, el A pertenece a este conjunto. Y de esta manera hemos demostrado la otra inclusión. Es decir, que hemos demostrado que el conjunto A está contenido en la unión de todos los X que pertenecen a esta colección. Por lo tanto, concluimos que la colección P sub R, definida como el conjunto de todas las clases de equivalencia, esto es partición de el conjunto A. En otras palabras, toda relación de equivalencia induce una partición. Más adelante vamos a ver que lo contrario también es verdadero. Si yo tengo una partición, dicha partición induce una relación de equivalencia en el conjunto con el que se esté trabajando.
Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto A, que es la colección que contiene el 4, al 5, al 6 y al 7, es decir, los números naturales del 4 al 7. Y R es la siguiente relación de equivalencia, es decir, 4 como debe de ser una relación de equivalencia, todo elemento debe de estar relacionado consigo mismo, debe de ser reflexiva, 4 relacionado con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7. 5 en este caso va a estar relacionado con el 7, pero como debe de ser simétrica, el 7 debe de estar relacionado con el 5. También vamos a pedir que el 7 se relacione con el 6, por lo tanto el 6 se debe relacionar con el 7, el 5 con el 6 y el 6 con el 5. Para esta relación de equivalencia, esta relación R, nos piden encontrar la partición inducida, es decir, que nos piden encontrar el conjunto de todas las clases de equivalencias. Recordemos, por el teorema que acabamos de ver, esta colección vendría a ser la partición inducida por la relación de equivalencia R. En otras palabras, solo debemos encontrar las clases de los elementos que están en el conjunto A. Como el conjunto A en este caso solo contiene 4 elementos, entonces este conjunto solo va a contener la clase del 4, la clase del 5, la clase del 6 y la clase del 7. Pero de la relación, el 5 está relacionado con el 7, entonces la clase del 5 va a ser igual a la clase del 7. En este caso, el 6 también está relacionado con el 7, entonces estos conjuntos, la clase del 5, la clase del 6, la clase del 7, van a ser iguales, pero el 4 solo está relacionado consigo mismo, entonces al final esto solo va a ser la clase del 4 y la clase del 5. Bueno, la clase del 4 por definición, recordemos, la clase del 4 son todos los elementos Y, tales que el Y está relacionado con el 4. En este caso, solo el 4 está relacionado con el 4, por lo tanto, en la clase del 4 solo va a estar el conjunto, solo va a estar el elemento 4. En la clase del 5 son todos aquellos elementos que se relacionan con el 5. El 5 se relaciona consigo mismo, entonces va a estar el 5. El 6 se relaciona con el 5, entonces va a estar el 6. En realidad es esto, pero como por la simetría vamos a tener que si el 5 se relaciona con el 6 se relaciona con el 5 y también el 7 se relaciona con el 5, entonces en la clase del 5 va a estar el 5, el 6 y el 7. Al final vamos a tener que la partición inducida por esta relación de equivalencia es el conjunto de todas las clases de equivalencias, pero al final solo van a haber dos clases diferentes y esta sería la partición. Entonces esto al final, la partición sería la colección que contiene al 4, el conjunto unitario 4 y el conjunto que contiene al 5, al 6 y al 7. Entonces, esto sería una partición porque cada conjunto dentro de esta colección, cada conjunto es diferente de vacío, se cumple la condición A en la definición de partición, decir si X pertenece a la colección, en este caso A módulo R, X es diferente de vacío. La segunda condición, si yo tomo dos elementos, entonces estos dos elementos son iguales o no tienen nada en común. Es decir, son disjuntos. Aquí observamos que si X y Y es el mismo, es el unitario 4, entonces se da la igualdad. La otra posibilidad es que X y Y sea este otro conjunto, la colección 5, 6, 7, o que el X sea el unitario 4 y que el Y sea este conjunto de tres elementos. En este caso, estos dos conjuntos no tendrían elementos en común, por lo tanto, esto de aquí al final resulta ser verdadero.
Y lo último, al hacer la unión del conjunto que contiene el 4 con el conjunto 5, 6, 7, esta colección, esto da como resultado el conjunto A. Entonces, al unir los elementos de la partición, de la colección, en efecto, da todo el conjunto A. Por lo tanto, esta colección es una partición del conjunto A. Así que este es un ejemplo que ilustra el teorema que acabamos de ver. Toda relación de equivalencia induce una partición. Más adelante vamos a ver que lo contrario también es verdadero. Toda partición induce una relación de equivalencia.